Bienvenidos a su canal Vida Dialéctica. Les habla Jesús Miguel. Soy estudiante de filosofía. En este capítulo comentaré algunas de las ideas del libro Más Platón, menos Prozac. Comenzamos. Comenzaré hablando un poco sobre quién es Lou Marinoff. Lou Marinoff nació en 1951 en Montreal. Es doctor en filosofía de la ciencia por la University College de Londres. Trabaja como profesor asociado y ejerce como vicedecano de filosofía en el City College de Nueva York. Y es fundador de la asociación APA, Asociación Americana de la Terapia Filosófica. Ahora que sabemos un poco del autor del libro, empezaré a hablar y comentar las ideas que nos presenta Marinoff en este libro. En primer lugar, nos dice Marinoff que una persona cuando tiene algún problema existencial o personal, por lo regular, lo primero que hace para resolver el problema es acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. Pero aunque acudamos a estos profesionales, nos dice Marinoff que estas prácticas resultan cada vez menos eficaces en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Pero son menos eficaces por motivos económicos y éticos. Debo de aclarar que eso no significa que no sean eficaces, sino que hay algunos otros motivos que hacen estas terapias no tan eficaces. Y además, el famoso libro de MS cada año agrega nuevas enfermedades mentales. Agregaría que actualmente, siguiendo el informe de la OMS sobre la pandemia, la depresión y las enfermedades mentales están en aumento. Además, agregaría que existe un vacío existencial enorme desde la muerte de Dios. Diría que las sociedades actuales enfrentan un aumento de crisis graves y un oscurantismo sobre los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Estas problemáticas suceden a pesar de todo el progreso tecnológico y científico. ¿Qué podemos hacer ante estos males, ante estas crisis? Pienso que la respuesta a esta pregunta es muy compleja, pero una de las respuestas que encuentro es acudir a la filosofía y a la consultoría filosófica. Debo declarar que la solución a todos los problemas no se resuelve con una solución sencilla y rápida, ni tampoco dando solo una respuesta, porque ésta no abarca la complejidad de los problemas. Pero lo que creo es que la filosofía puede aportar un pequeño grano de arena para ayudar a encontrar soluciones a algunos de los problemas cotidianos, sobre el sentido de la vida, sobre las acciones que realizamos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos y muchos de los problemas tan agobiantes de la época contemporánea. Repito, la filosofía no es la panacea de los problemas, pero se presenta como una alternativa y como una disciplina que puede complementar a la psicología. Sobre estas ideas hablaremos en este video. Hablaré sobre cómo Marinoff nos hará pensar en la alternativa de acudir con un consultor filosófico cuando tengamos problemas. Además, hablaré sobre los principios de la consultoría filosófica y sobre cómo el ciudadano de pie puede aplicar estos principios y herramientas filosóficas para tener una vida más plena o más llevadera. Y sin añadir algo más, comenzamos. Dice Marinoff que el principio que sigue la asesoría filosófica es que todos tienen una filosofía propia, pero pocos tenemos el privilegio de tener tiempo libre para aclararla. Comprender nuestra propia filosofía puede ayudarnos a resolver o abordar nuestros problemas, pero también nuestra filosofía puede ser el origen de nuestros problemas. Sobre lo dicho, lo que rescato es una idea que ha perdurado a lo largo de los siglos y que Sócrates había planteado. Es la de siempre hacer un examen de nuestra vida. La consultoría filosófica no solo trata de un examen de nuestra vida o sobre nuestra filosofía, sino que también, nos dice Marinoff, a veces, valiéndose de los grandes pensadores del pasado, podemos lograr construir un marco de referencia para ayudarnos sobre cualquier situación y pasar a la siguiente con fundamentos más sólidos y con una mayor interés espiritual o filosófica. El método de la asesoría filosófica usualmente se aplica cuando una persona acude a un consultor filosófico, pero nos dice Marinoff que el método de la asesoría filosófica puede aplicarlo usted mismo. Tendrá que empezar a pensar por su propia cuenta. Esto exige pensar con claridad y agudeza. Además, Marinoff nos dice, practicar la filosofía significa explorar el mundo interior. Usted es el más cualificado para emprender este viaje de descubrimiento personal, aunque a veces sacará buen provecho de la orientación de los filósofos que ya han abierto caminos similares.
Y antes de seguir hablando de los principios de la consultoría filosófica, quisiera hablar un poco sobre su origen. El asesoramiento filosófico es un campo de la nueva ola llamada filosofía práctica, que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Este movimiento surge en Europa en la década de los 80, impulsado por Gerd Achenbach en Alemania. Comenzó a expandirse en Norteamérica en los 90, y aunque suene raro decir filosofía práctica por ser considerada la filosofía en un sentido académico, la filosofía, en la antigüedad, se pensaba como forma de vida y tenía interés de ser útil en la vida cotidiana. Teniendo en conciencia el origen del asesoramiento filosófico, les hablaré del objetivo y qué es lo que busca el asesoramiento filosófico. Nos dice Marinov, en el asesoramiento se busca la comprensión de los problemas de las personas a partir del diálogo, buscando mejores soluciones a sus problemas con un enfoque filosófico compatible con su propio sistema de creencias, y al mismo tiempo, en consonancia con principios de sabiduría consagrados que contribuyen a llevar una vida más virtuosa y efectiva. Además, nos dice Marinov que el objetivo del asesoramiento filosófico es el presente y la mirada hacia el futuro más que al pasado. Y algo que lo caracteriza es que esta terapia suele llevarnos a un corto plazo. Nos dice Marinov que lo máximo que pasó con un cliente fue un año. Hay consultas que a veces solo son en una sesión. Sobre todo lo dicho, se preguntarán, ¿cómo saber si el asesoramiento filosófico me puede ayudar? Aunque no tenga problemas poder ir con un consultor filosófico. Para resolver estas preguntas, debemos de abordar el capítulo El diálogo resulta terapéutico. Nos dice Marinov que antes de confiar únicamente en la filosofía para hacer frente a un problema, debe de asegurarse de que ésta resulta apropiada a su situación. Si está molesto porque tiene una piedra en el zapato, no necesita asesoramiento. Lo que debe de hacer es quitar la piedra del zapato. Además nos dice que las personas que sospechan que su problema es de naturaleza física, los manda con profesionales de la medicina o psiquiatría. Nos dice que le será más útil Prozac que Platón, pero también puede tener una mezcla de ambas. Además, nos dice Marinov que el asesoramiento filosófico, en palabras de Peter March, es una terapia para acuerdos. Esto nos llama a cualquier persona y, por desgracia, con demasiada frecuencia la psicología y la psiquiatría han inspirado a catalogar las enfermedades de todo el mundo, tratando de diagnosticar a cualquiera que entre en sus consultas en busca del síndrome o el trastorno que sería la causa de su problema. Tener problemas es normal y no constituye necesariamente una enfermedad. Aunque las palabras de Marinov sean polémicas, pienso que la psicología tiene sus límites, como la filosofía. En ese sentido, no nos pueden dar la solución a todos los problemas, pero pienso que pueden ser complementarias. De hecho, la filosofía y la ciencia en la antigüedad estaban juntas. Veamos un pequeño viaje histórico. Aristóteles estudió astronomía y zoología, además de lógica y ética y psicología. Robert Boyle se habría definido a sí mismo como filósofo experimental. Antes de la revolución científica del siglo XVII, los puntos de vista de la psicología y la filosofía los unían más que los separaban. La medicina occidental se alió con la ciencia. La psiquiatría evolucionó como una rama de la medicina primigenia en el siglo XVIII y se estableció como tal a partir del siglo XX gracias a Freud. Entonces, se podría decir que la filosofía y la psicología no pueden estar separadas. De hecho, pienso que se han causado un gran daño al separarlas, porque la psicología en su origen estaba unida a la filosofía. Además, existen grandes psicólogos que son filósofos. Además, la filosofía tampoco puede ser filosofía si no se añade a los avances de la psicología y de la ciencia, y viceversa. Sigamos hablando de cómo el asesoramiento trabaja los problemas cotidianos. Nos dice Marinov que la consultoría filosófica trabaja con las grandes cuestiones con las que todo el mundo se topa en la vida, pero la consultoría filosófica facilita las respuestas con las respuestas que dieron algunas de las mentes más privilegiadas de todos los tiempos, así como estrategias que le conducirán a la respuesta más valiosa para usted, la suya propia. Este es el principio o la idea principal que sigue la consultoría filosófica, la de ayudarte con las ideas de los grandes filósofos para que puedas, como dice Kant, empezar a atreverte a pensar por tu propia cuenta,
a que puedas, a partir de la razón, poderte consolar y que esto te dé un marco con el cual puedas tener resultados duraderos, que aprendas a sanarte y, y además que te des las respuestas a tus problemas más agobiantes. Claro, nunca hay que olvidar de pedir ayuda cuando no podemos o cuando creamos que no nos bastamos a nosotros mismos. Además, nunca hay que olvidar que estamos relacionados con el mundo. Somos seres que estamos en el mundo. En este sentido, los problemas exteriores también nos afectan. En ese sentido, no podemos navegar este mundo de forma solitaria. Con todo lo dicho, podemos ver cuál es el camino de la consultoría filosófica. Pero te preguntarás, ¿cómo son las consultas filosóficas? Para responder a esta pregunta, nos dice Marinov que con un consejero filosófico, una sesión puede seguir 3 derroteros distintos. El primer derrotero que se puede seguir es que se puede debatir un problema en términos generales, sin mención de ningún filósofo o filosofía concretas, o sea, tener una conversación filosófica. El segundo derrotero es que el cliente pida enseñanzas filosóficas específicas. El último es para quienes ya han indagado en sus problemas, pero tienen interés de seguir adelante. Esto conlleva un compromiso mayor y es posible que le remitan a otro consejero o explorar la biblioterapia, abordando de pleno determinados textos filosóficos. Quizá le resulte útil un punto de vista, o quizá aprender sobre la práctica del Zen. Sin importar qué enfoque se siga, nos dice Marinov que lo importante es plantear un problema y estar dispuesto a investigarlo desde un punto de vista filosófico. El diálogo resultante le será de ayuda para interpretar, resolver o abordar cualquier asunto que cause problemas. En ese diálogo llegará a resultados satisfactorios y duraderos. Ya vimos qué tipos de consultas se puede tener en el asesoramiento filosófico, pero hay que ver otro principio importantísimo de la consultoría filosófica. Parafraseando a Marinov, nos dice que el libre albedrío es una guía para decir que el ser humano puede elegir y resolver sus problemas. Si no tuviéramos libertad, la consultoría filosófica no existiera, ya que todo estaría predestinado. Entonces, todos los problemas que tenemos ya están predestinados a que nos pasaran y también la solución o no de los problemas ya estaría destinada a que pasara. Ya visitamos los diferentes principios y tipos de consulta. Ahora hay que ver qué elementos son necesarios para ser un consultor filosófico. Nos dice Marinov que un buen terapeuta, sea de la clase que sea, ofrecerá simpatía, empatía y apoyo moral, y de este modo contribuirá en gran medida a la curación. Algo tan sencillo como el diálogo con un individuo afectuoso actúa como un bálsamo en muchos casos. No se necesita pericia para ser un buen consejero. La pericia ni siquiera es necesaria. Es mucho más importante la capacidad de escuchar, de empatizar, de comprender lo que está diciendo la otra persona, de plantear nuevos puntos de vista y de ofrecer soluciones o esperanza. La respuesta de un paciente a la terapia depende en gran parte del estilo del terapeuta. La clase de persona con la que hará progresos en una terapia será aquella que le inspire confianza, cuyas opiniones le atraigan y que conozca ejemplos que para usted tenga sentido. Aún así, no se trata de una cura instantánea. No existe un tratamiento inmediato para el dolor de muelas emocional. No hay ninguna forma evidente de empastar las caries o arrancar la muela. Usted debe de tener la voluntad de comprender su problema, aprender a vivir con él y seguir adelante. Además de todo lo que dijo Marinov, agregaría que un consultor filosófico, obviamente, debe de tener conocimientos en filosofía. No debe de ser filósofo de profesión, pero debe por lo menos tener diplomas en consultoría filosófica o haber estudiado un poco de filosofía en algún momento de su carrera. Llevamos un pequeño camino sobre qué es la consultoría filosófica, pero nos falta recorrer otros caminos. Hay que saber a qué nos referimos cuando decimos que la filosofía puede ser terapéutica. Debemos de saber qué significa la palabra terapia. Nos dice Marinov que la psicoterapia se presenta en infinitos sabores, y pese a sus connotaciones médicas actuales, nos dice, me permito recordarle que el término psicoterapia procede de dos palabras griegas que no tienen relación alguna con la medicina, teraphein,
significa prestar atención a algo, mientras que psique significa alma, aliento o carácter. Así pues, psicoterapia puede significar prestar atención al alma, lo que convierte a su párroco o rabino en un psicoterapeuta. Entonces, la consultoría filosófica en cierto sentido es terapéutica, porque escucha y le pone atención a nuestra alma. Entonces, la consultoría filosófica en cierto sentido es terapéutica, porque escucha y le pone atención a nuestra alma. Y esto lo hace mediante el discurso que dice el consultante. Y no solo esto, la consultoría filosófica la puede aplicar usted mismo. Entonces, nosotros podemos atender a nuestra alma, nuestro reino interior, que se manifiesta a partir de las palabras, a partir del discurso. Por eso, es tan importante escuchar al otro y escucharnos, porque el discurso es la voz del alma. Ya que sabemos qué significa la palabra terapia, qué principios tiene el asesoramiento, qué derroteros puede seguir la consultoría filosófica, ahora hay que dar el último paso. Hay que hablar de qué métodos o si se sigue un método en la consultoría filosófica. Nos dice Marinov que el asesoramiento filosófico es más un arte que una ciencia, y siempre es diferente con cada individuo. Tal como la terapia psicológica, se presenta de infinitas maneras distintas. El asesoramiento filosófico tiene como mínimo tantas variantes como consejeros que la practican. Usted puede reflexionar con filosofía sobre un problema por su cuenta o con la ayuda de un interlocutor no profesional. La gran pregunta es, ¿cómo se hace? Algunos consejeros filosóficos, entre los que destaca Gerd Achenbach, consideran justificado que no existe un método general para filosofar. ¿Por qué tendría que haber uno para el asesoramiento filosófico? Aún así, nos dice Marinov que su experiencia ha demostrado que muchos casos se ajustan de modo satisfactorio a un planteamiento en 5 pasos al que denominó proceso PIS. PIS es un acrónimo de las iniciales de las 5 etapas que componen el proceso: problema, emoción, análisis, contemplación y equilibrio. Veamos en qué consiste cada proceso. El primer paso que debe de hacer es identificar el problema. Por ejemplo, su padre está muriendo, o se ha quedado sin trabajo, o su esposa le engaña con otro. En segundo lugar, debe de hacer copia de las emociones que le provoca el problema. Debe experimentar emociones genuinas y canalizarlas de forma constructiva. Tercero, usted enumera y examina las opciones que dispone para resolver el problema. La solución ideal sería que normalizara tanto los aspectos externos, el problema, como los internos, las emociones que ha despertado el problema. Pero la solución ideal no siempre está a su alcance. Para seguir, daré el siguiente ejemplo: dar la orden de que desconecten a su padre agonizante de la máquina que lo mantiene con vida. Tal vez sea lo mejor para él, pero también lo más duro para usted: contemplación. En la cuarta etapa, usted da un paso atrás, gana cierta perspectiva y contempla su situación en conjunto. Llegados a este punto, ya habrá clasificado en categorías cada una de las etapas con vistas a manejarlas. En este punto, ya está preparado para considerar métodos, sistemas y enfoques filosóficos para abordar la situación que le afecta en su globalidad. Las distintas filosofías ofrecen interpretaciones diferentes de su situación, así como prescripciones divergentes de lo que hay que hacer al respecto cuando lo hay. En el ejemplo de enfrentarse a la muerte de su padre, necesita ponderar sus ideas sobre la calidad de vida, las responsabilidades que tiene contraídas con los demás, la ética de desconectar el soporte vital de un enfermo y el peso relativo de valores irreconciliables. Tiene que adoptar, mediante la contemplación, una postura filosófica que al mismo tiempo se justifique por méritos propios y esté en consonancia con la naturaleza de su persona. Quinto y último paso: equilibrio. Entenderá la esencia de su problema y estará preparado para emprender actos adecuados y justificables. Se sentirá equilibrado y también dispuesto a afrontar los inevitables cambios que le esperen. Por ejemplo, si ha decidido desconectar el respirador de su padre, estará seguro de que habrá sido lo que él hubiese deseado y que, a pesar de que su muerte suponga un duro golpe para usted, es responsabilidad suya cumplir sus deseos tan bien como pueda
por más difícil que sea la situación. Con estas últimas palabras ha concluido el video. Ojalá que este video haya sido de mucha ayuda para resolver algún problema o para poder abordar algún problema. Si te ha gustado, dale like y compártelo. Gracias. Esto es Vida Diaria.